continuación le voy a dar el uso de la palabra a un camarada que junto con Carlos Montemayor formó parte de la Comisión de Mediación entre el RP y el Gobierno Federal. Adelante, compañero Juan de Dios Hernández Monge. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañeros, compañeras. Victoria, yo sé que en ti también está representada toda tu familia. Me toca hablar de un compañero que, sabiéndose grande, sabiéndose casi indispensable, siempre actuó, a pesar de que todos los demás dentro de la comisión lo veían como el maestro. Él siempre se ubicó apenas como uno más de la comisión. Ustedes saben que él fue designado vocero de la Comisión de Mediación. Esta vocería, en una instancia inédita como la propia comisión, significó para el maestro Carlos Montemayor no solamente hacer públicas las posiciones que se tomaban en el Pleno, sino fue valiosísima su intervención en el análisis, en la crítica, en las propuestas que permanentemente hizo. Su experiencia en la investigación de los crímenes del Estado en contra del pueblo de México le dio una visión periférica de la realidad. Salió una nota en los periódicos a nivel nacional, un operativo del ejército mexicano en Ciudad de Nezahualcóyotl, en donde rodearon un conjunto de manzanas, allanaron una gran cantidad de domicilios en busca de guerrilleros del EPR. Inmediatamente Carlos nos dijo: esta es una señal de vida de uno de los dos compañeros desaparecidos, Gabriel o Edmundo. Y este análisis de la realidad nos hizo llevó a la comisión a hacer una serie de acertos que paulatinamente fueron descubriendo el modus operandi del Estado mexicano en la comisión de estos delitos de lesa humanidad tan oprobiosos. Destaca por encima de todas las cosas, ya se ha dicho aquí, la grandeza de su pluma, de su palabra, pero por encima de eso yo creo todavía destaca el carácter humanista de Carlos. El maestro Carlos Montemayor participó prácticamente en todos los avatares de la vida intelectual del país. Poeta, periodista, escritor, abogado, dicen que algún defecto debía tener, abogado, intelectual en el sentido más amplio de la palabra, pero un intelectual de los que son nones en este país. Un intelectual incorruptible, un intelectual que decía hoy Gilberto López Rivas, en la reunión que tuvimos en la mañana, decía que podía hablar hasta con el diablo y salir indemne, porque era incorruptible desde cualquier punto de vista. Como parte de los trabajos de la comisión como vocero, le tocó, por ejemplo, hablar con Fernando Gómez Montt en su oficina. Entonces dijimos, cuidado con este tipo, ¿no? Y salió indemne, y en una actitud que permitió un deslinde al interior de la propia Secretaría de Gobernación. Un subsecretario que estaba tratando de escuchar la plática de Carlos con Gómez Montt se acercaba y no alcanzaba a escuchar, y se acercó más, de tal manera que le dijo el secretario: por favor, sálgase y cierre la puerta. Porque Carlos se molestó por esta actitud, que no estaba invitado el subsecretario y quería estar escuchando lo que estaban platicando ellos, que era parte de los trabajos de la comisión. Un hombre que
siempre, en los pocos meses que tuve el privilegio de convivir con él, y específicamente en este trabajo tan difícil que representa la desaparición forzada de personas, en donde desde un inicio, tanto el EPR como el gobierno federal trataron de desbordar los buenos oficios que pudiera tener la comisión, mientras que el EPR, por ejemplo, pedía que no solamente se hablara del asunto de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz, sino que se tenía que hablar del conjunto de los desaparecidos políticos del país. El gobierno federal decía: la comisión de mediación debe servir para lograr que entreguen las armas los guerrilleros. Y Carlos Montemayor, el maestro Carlos Montemayor, siempre estableció que deberíamos mantener una actitud primero ecléctica, es decir, equidistante de las partes, pero que en la realidad desde un inicio se aceptó la encomienda de trabajar por la presentación con vida de esos dos compañeros, porque el principio fundamental es la defensa de la libertad en pos de la verdad para tratar de alcanzar la justicia, que son cuestiones realmente complicadas en un contexto como el que se vive en el país. Incursionó en cuestiones que a la inmensa mayoría de la gente le pueden parecer inocuas. Por ejemplo, estudiar el sánscrito antiguo, ¿no? O el griego antiguo. Dirán, si son lenguas muertas, ¿para qué? Este era el espíritu del maestro Carlos Montemayor, que para mí se representa como un verbo. Él fue de esos intelectuales poquísimos en la historia del país que no se conformó con decir las cosas o escribir las cosas por más certeras que fueran. Su compromiso siempre fue por transformar esta realidad. No se conformó con la interpretación de esta realidad, que lo hizo de manera magistral, sino que se comprometió en el proceso de transformación permanente, porque era aún inconforme con el estado de cosas que existe en el país, especialmente las cuestiones de la violencia institucional, del terrorismo de Estado que se ha venido generando particularmente a partir de que inició el gobierno del imbécil y que ahora el sedicente presidente ha continuado en este país. Entonces, Carlos es verbo, Carlos Montemayor es acción, Carlos Montemayor es congruencia, es compromiso. Me parece que al interior de la Comisión de Mediación se ha hecho un vacío que no se puede llenar. Para nosotros es una pérdida irreparable. No podemos pensar siquiera en alguno otro de los miembros de la comisión que asume el papel de vocería. De hecho, de manera informal, el día de hoy, tanto el maestro Miguel Ángel Granados Chapa como José Enrique González Ruiz, Miguel Álvarez, comentábamos que tendremos que cambiar el formato de la comisión porque es insustituible el trabajo que realizaba el maestro Carlos Montemayor. Creo que debemos solazarnos todos, especialmente lo pido para su familia, que el ver la vida tan intensa, tan fructífera, tan plena, tan llena de congruencia, que el maestro Montemayor seguramente pudo decir, y aunque no lo haya dicho, es una realidad, misión cumplida. Un hombre cabal de principio a fin, y que, por último, señalo, hay gente que dicen que están vivos, pero son cadáveres insepultos. Y hay cadáveres que nunca mueren. Hay cadáveres que se permanecen eternamente en la presencia por su acción, por su obra,
Y yo creo que eso es lo que nos debe solazar. Esta obra tan fructífera, este compromiso cumplido a cabalidad de principio a fin, y hasta en su muerte, esta dignidad tan enorme que tuvo. Es impresionante el caudal de vida que representa hoy todavía, y yo espero para el resto de la historia de este país, la vida y la obra del maestro Carlos Montemayor. Está entre nosotros, no se ha ido, hay seres que nunca mueren. Gracias.